El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un sábado de aquellos Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselos. Los fariseos al verlo le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Hemos escuchado este pasaje de San Mateo cuando Jesús es censurado por sus adversarios habituales porque efectivamente, según el parecer de los fariseos, los discípulos estaban quebrantando una norma que se tenía de los antiguos, que decía que no se debía trabajar en sábado. Y para ellos el trabajar también era recoger las espigas. Y como los apóstoles que pasaban hambre estaban arrancando las espigas del campo y lo frotaban y se lo comían, para ellos era eso trabajo. Y entonces se lo echan en cara a Jesús, y Jesús responde con esa sabiduría para decirles que está bien, digamos, esa norma, esa ley, pero no puede ser una norma absoluta en ese caso concreto. Hay que interpretarla bien. Entonces dice, pues fíjate, si ustedes dicen que no se debe hacer eso, ¿por qué David en una situación la misma, igual, no solo arrancaron espigas, sino que comieron los panes que solo, según la ley, podían comer los sacerdotes? ¿Ahí está? Y los sacerdotes en el templo, el sábado, donde está prohibido trabajar, los sacerdotes todo el día trabajan en el templo. Entonces, y no hay culpa, dice. ¿Cómo es eso? Tanto David como lo que hacen los sacerdotes está autorizado por la ley. Es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, con esto, nuestro Señor, lo primero, queridos hermanos, el conflicto que tiene aquí con los fariseos en parte es aparente, porque Jesús no tiene tanto conflicto. Fíjense cómo Jesús, cuando habla de su ley, en la ley del Nuevo Testamento, dice: pasarán el cielo y la tierra antes que deje de cumplirse la última tilde. Quien enseñe estas cosas, dice, y se salte unas pequeñas, será el más pequeño en el reino de los cielos. O sea, Jesús, cuando nos da también su ley, hay una ley en el Nuevo Testamento, la ley de la caridad, pero ley, queridos hermanos, Jesús quiere que se cumpla todo. Ahora, hay un pasaje también célebre, cuando Jesús les reprocha a los fariseos su falta, pero en parte también no del todo. Les dice: fariseo ciego, que cuelas el mosquito
pero te tragas el camello. Colar el mosquito era como decir, están viendo de no, cometer ciertas faltitas como estas, ¿no? Pero cometen otras faltas mayores. Y entonces eran envidiosos, avaros y hasta adúlteros algunos, quizá. Entonces Jesús les dice, cuidado. Y además ustedes a veces muchas cosas de Dios se saltan, ¿no? Y les dice, fariseos hipócritas, ¿no? Que cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Y a continuación dice el Señor, esto habría que hacer sin omitir aquello. O sea, el Señor alaba las dos. Entonces, si nosotros, la ley que nos pone Dios, que hay una ley, queridos hermanos, una ley en los mandamientos, a los 10 mandamientos no han caducado, luego eso es una ley. Está la ley de las bienaventuranzas, es una ley de vida, es la ley del Espíritu Santo, ¿no? Y también la Iglesia tiene una ley, está el derecho canónico, hay unas normas, hay unas pautas, una ley, es una ley que hay que vivir. Entonces, fíjate, el cristiano es un ser humano, eso Dios lo sabe. Y queridos hermanos, si gobernantes sensatos, lo mismo ahora, fíjate con la cuestión de la pandemia, gobernantes con sensatez saben que hay un peligro de infectarse y según ellos, según otros también especialistas y que entienden de esto, dicen, bueno, ¿qué hacemos para que esto no se ponga, no se haga, no colapse y se eviten males mayores? Básico, mascarillas, higiene y distanciamiento y también cuarentena. Y entonces, fíjate, un legislador prudente no solamente te dice cuídate, no. Un legislador prudente conoce al pueblo y le dice, de tal a tal hora no sales. Ya es solamente para razones muy graves. O si sales, sales para esto. Y no salen niños. Y la mascarilla siempre, y si no, sanciona al que no tiene mascarilla. Son normas. Son normas. Y normas tan severas que hasta algunos a veces dicen, esto es incomprensible. A los sacerdotes en muchos sitios no les dejan entrar a visitar a los hospitales, a los enfermos. ¿Por qué? Porque dicen se van a infectar. Pero si van a ir protegidos, bueno, ahí ya, por ejemplo, es otra cosa, ¿no? Pero son normas y muy concretas. Y hay que observarlas escrupulosamente, porque efectivamente hay riesgo. Y así se ven mascarillas de todos los colores y sabores. Parecemos ya a veces algunos como cuando una guerra y todos así, ¿no? Bueno, fíjate, el hombre, un gobernante prudente sabe que no basta decir cuídense, no. Un gobernador prudente dice no, al pueblo hay que decirle cosas concretas, porque si no, no se puede. Y aun diciéndonos normas concretas, muchos se lo saltan. Ahí está. Dios, queridos hermanos, también sabe. Dios sabe que está hablando a seres humanos, a su pueblo, que es frágil. En el Nuevo y en el Antiguo Testamento todos somos frágiles, somos de barro. Entonces Dios no puede decir simplemente ama a Dios y ama al prójimo. No. Te tiene que decir, y ahí están los 10 mandamientos, y nos deja la Iglesia, el magisterio, para explicarnos la aplicación de los 10 mandamientos, y la Iglesia va a entenderlos a profundidad. Y aquí incluso también ya hay un principio que nos está dejando el Señor. El Hijo del Hombre es Señor del sábado, ¿no? Aquí hay encerrado un principio que la Iglesia va a recoger, que quiere decirnos que hay normas que va a poner la Iglesia
que obligan, pero no siempre van a obligar. Y la Iglesia puede liberarnos de esa obligación. Es una obligación grave, pero no siempre. Por ejemplo, ahora el precepto dominical nos dicen, por las circunstancias, están liberados de esta obligación de participar de la misa todos los domingos y fiestas de precepto, hasta nuevo aviso. Ya está. O sea, si tú faltas a misa el domingo, no pecas, por lo menos no pecas, no hay pecado. Porque eso es parte de la aplicación de la Iglesia a esa ley que nos dice el Señor, santifica las fiestas. Y la Iglesia nos dice, ¿cómo santificarlas? Oyendo misa entera todos los domingos y fiestas de precepto. Ya está. Ahora te dice eso, por el momento, liberado. Ahora bien, el conflicto que aquí tiene nuestro Señor requiere, queridos hermanos de la Iglesia, mucha prudencia. Por eso a la hora de guiar al pueblo, de aplicar la ley de Dios, se requiere mucha prudencia, porque el equilibrio no es fácil, porque está el peligro de que, como aquí, nos vayamos haciendo problemitas con cositas así, normas que puedan haber, y saltarnos en otras cosas. Se requiere en esto mucha prudencia y por esto mismo el pueblo necesita pastores que les vayan guiando, y hay que formar la conciencia. Por ejemplo, hay varios principios en la Iglesia básicos. Por ejemplo, el fin no justifica los medios, y eso ya es patrimonio del magisterio de la Iglesia. El fin no justifica los medios. Por ejemplo, yo no puedo buscar algo bueno usando medios malos. Por ejemplo, yo no puedo buscar prosperar robando, ya está, no puedo. Eso de Robin Hood no está bien. No está bien. Entonces no se puede. Ese es un principio. También algo que costó muchísimo a la Iglesia. Por ejemplo, el Papa Pablo VI, cuando sufrió mucho la aplicación de su encíclica Humanae Vitae, cuando nos dice, no se puede separar el acto unitivo del acto procreativo en la unión conyugal. No se puede. Ese es un principio que ha hecho, con ese principio dinamita anticonceptivos, toda clase de anticonceptivos. ¿Y a cuántos no gustó? Pero ese es un principio para ese mandamiento concreto. Y entonces toca aplicar a la Iglesia eso, porque hay circunstancias, algunas circunstancias que eso hay que entender. Ahora, pero vayamos a algo que aquí nuestro Señor nos deja a todos nosotros. Cuando dice Jesús, misericordia quiero y no sacrificio. Aquí nuestro Señor está hablando precisamente del sacrificio, que en ese caso tienen que hacer los apóstoles. No siempre va a querer el sacrificio en cuanto tal. Es que, queridos hermanos, nosotros, por mucho sacrificio que hagamos, no nos vamos a salvar por nuestros sacrificios. El gran sacrificio, que ya ha hecho nuestro Señor, es en la cruz. Por eso aquí, en el fondo, hay una exhortación profunda, agarrarnos a ese sacrificio, el amor a la Eucaristía, el aprecio por participar profundamente en la Eucaristía. Porque aquí, queridos hermanos, en la Eucaristía vamos a tener la fuerza e incluso la luz vamos a recibir de parte de Dios para entender las últimas exigencias de Jesucristo. Aquí es, si procuramos vivirlo con fervor,
donde entendemos toda la dinámica de su ley, toda. Fíjate cómo muchos santos en la historia de la Iglesia, hace poquito nada más, el Papa nombró a un santo sacerdote jesuita, el Padre Quino, que es el predecesor prácticamente de Fray San Junípero Serra, allá en California, un gran misionero jesuita. ¿Bien? Un hombre apasionado también por la cartografía, un poco que era habilidoso para eso, pero un hombre de Dios, ¿bien? Un hombre sacrificadísimo, metiéndose ahí en las poblaciones indígenas, por llevar la luz de Cristo, con riesgo de su vida incluso. ¿Quién le obliga a este hombre? ¿Quién le obligó a ir? La caridad. La caridad que ardía en su corazón, la caridad, queridos hermanos, que palpita en la Eucaristía. Ese es el gran sacrificio de Cristo. De ahí, queridos hermanos, todos los santos, de este gran sacrificio de Cristo en la cruz, contemplándolo y dejándose transformar, los santos han salido como antorchas encendidas a llevar ese mensaje. Por eso, toda la ley de Dios, toda, vamos a poderla vivir plenamente, y las mayores exigencias de Jesús en la medida que estemos empapados de Cristo, Cristo que se inmola por nosotros, identificados, empapados de este Jesús, que es una invitación a la Eucaristía, a dejarnos empapar, embeber por Él. Tiene que ser nuestra vida en el centro, la Eucaristía, porque fíjate, humanamente, el amor, el verdadero amor humano, no es una promesa de un día ni un entusiasmo. Incluso si hay un amor entusiasta, el amor es fiel por naturaleza. El amor es día a día. El amor, yo puedo decir una vez te quiero, pero ese te quiero se manifiesta día a día, en cada acción. Fíjate que dos esposos se casen, uno a otro se digan te quiero, te amo, pero a cada cierto tiempo son infieles. Eso no, sabemos eso, van a decir eso no es amor. La infidelidad demuestra que no se ama. Incluso si se va con esa disposición, mira, te amo, pero te voy a ser infiel de vez en cuando. Eso no, ahí está mal. El amor, el amor, queridos hermanos, se manifiesta día a día, en la entrega cotidiana. Ahí se manifiesta. Y cuanto más amor hay, mayor fidelidad. Por eso dos esposos que realmente se quieren, es que jamás se les va a ocurrir, ni por la mente. Vamos, conozco así esposos, o sea, esposas que se quieren y jamás se les ocurre hacer una locura de esas. Vamos, no se les ocurre. Todo lo contrario, buscan manifestarse su amor de mil maneras. Y es esto, el fondo es esto. En la medida, queridos hermanos, que la Eucaristía, que es la fuente de la caridad, Cristo crucificado, como estos grandes misioneros en que nos muestran el poder de este sacrificio de Cristo, cómo transforma. Pidámosle pues también a el Papa lo destacó hace poquito, Padre Quino, misionero jesuita, pidámosle también pues a este santo sacerdote con qué sacrificio, con qué amor trataba a los aborígenes de esa zona de la Alta California, que también el Señor nos comunique ese amor también para vivir ahora, el amor que está escondido acá.